Buenos días, tardes o noches. Hoy voy a presentar las categorías gramaticales y para empezar vamos con el artículo. El artículo es una categoría gramatical que se utiliza para determinar o especificar el género y el número de sustantivo. Estos se pueden clasificar en dos tipos. Los artículos definidos se usan para acompañar un sustantivo que conoces o que puedes significar, por ejemplo, la mujer, el carro, los zapatos. En este caso, el artículo definido sería la, el o los. Los indefinidos acompañan al sustantivo que no pueden identificar claramente como una casa, unos zapatos, que sería en este caso una o unos. Y el artículo neutro, por su lado, se usa para referirse a sustantivos abstractos sin género alguno. Por ejemplo, lo mío es tuyo. Esta lista es de lo que más me gusta. Seguimos con el verbo. El verbo es una clase de palabra que representa una acción, un estado, un proceso o un cambio de estado. Los verbos son una parte fundamental del discurso y se utiliza para expresar lo que alguien hace, experimenta o es. Los verbos son flexibles y pueden cambiar su forma para concordar con el sujeto en número singular, plural, también con persona, primera, segunda o tercera. Tiempo, pasado, presente, futuro, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, voz pasiva, activa y aspecto. Perfectivo, imperfectivo. Por ejemplo, en la oración, ella lee un libro. El verbo es lee, indicando la acción que ella realiza. Seguimos con los adverbios. Un adverbio es una parte de la oración que modifica, describe o complementa un verbo, un adjetivo, otro adverbio o incluso una oración completa. Los adverbios suelen proporcionar información adicional sobre circunstancias como el tiempo, el lugar, la manera, la frecuencia, la cantidad o el grado en que se lleva a cabo una acción o se manifiesta un estado. Por ejemplo, aquí podemos ver los tipos de adverbios. Adverbio de tiempo, ahora, después, antes, todavía, pronto. Adverbio de lugar, aquí, allí, cerca, lejos, arriba. Adverbio de modo, bien, mal, rápido, tranquilamente. Adverbio de cantidad o grado, mucho, poco, bastante, demasiado. Adverbio de afirmación o negación, sí, no, ciertamente, tampoco, quizá. Adverbio de frecuencia, siempre, nunca, a menudo, rara vez, a veces. Adverbio de interrogación, cómo, dónde, cuándo. Seguimos con los pronombres. Un pronombre es una palabra que se utiliza en lugar de un sustantivo para evitar la repetición del mismo en una oración. Pronombres pueden referirse a una persona, lugares, cosas, ideas o conceptos sin necesidad de mencionar de forma explícita. Los pronombres reemplazan o representan al sustantivo en una oración, permitiendo mayor fluidez, claridad y evitando la repetición excesiva de los nombres. María es una buena estudiante. Ella obtuvo la mejor calificación. En este caso, ella es el pronombre que reemplaza el nombre de María para que no sea muy repetitivo al habla, ni al escuchar. El libro es interesante. Él tiene muchos detalles. Aquí, él es un pronombre que reemplaza. Los pronombres pueden clasificarse en diferentes tipos, como pronombres personales. Yo, tú, ella, nosotros, vosotros, ellos. Pronombres demostrativos, este, ese, aquel. Pronombres posesivos, mi, tú, su, nuestro, vuestro, su. Pronombres relativos, qué, quién, cuál. Y muchos otros según la función que desempeñe la oración. Continuamos con las preposiciones. Una preposición es una palabra que se utiliza para establecer una relación espacial, temporal o lógica entre dos elementos en una oración. Las preposiciones suelen indicar la posición, dirección, tiempo, lugar, modo, origen, causa, posición, entre otras relaciones. Las preposiciones se utilizan para conectar sustantivos, pronombres u otras partes de una oración con el resto de las oraciones, creando una relación lógica entre los elementos. Algunas preposiciones comunes incluyen a, de, en, con, por, para, hacia, desde, sin, durante, entre muchas otras. Seguimos con las conjunciones. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción es una palabra que se utiliza para conectar palabras, frases o cláusulas dentro de una oración. Su función principal es unir elementos para establecer relaciones lógicas entre ellos. Las conjunciones pueden unir sustantivos, verbos, adjetivos u otras cláusulas, creando una estructura cohesiva en la expresión del lenguaje. Hay varios tipos de conjunciones, como por ejemplo la conjunción coordinante. Estas conjunciones unen elementos que tienen una misma función gramatical en una oración.
como por ejemplo y, o, pero, ni, más. Un ejemplo en una oración sería, María y Pedro fueron al cine. La conjunción y une los dos. María y Pedro realizan la misma acción. Conjunción subordinantes. Estas unen una cláusula subordinada a una principal. Una subordinada es una cláusula que no puede funcionar independientemente. Tiene que complementarse con algo más, como por ejemplo el por qué. En esta oración podemos ver, Pedro fue al cine porque María le invitó. La conjunción ¿por qué? Introduce una cláusula subordinada explicando la razón por la que Pedro no fue al cine. Estructura. Y seguimos con la estructura básica de la oración. Esto es súper importante. La estructura básica de la oración, en la mayoría de los idiomas, incluyendo el español, consta de varios elementos principales que se organizan de la siguiente manera, empezando por el sujeto. ¿El sujeto? ¿Qué es el sujeto? Es el elemento sobre el cual se dice algo en la oración. Generalmente es quien realiza la acción o de quien se habla, por ejemplo, Juan, el perro o nosotros. El predicado es el segundo tipo. Es la parte de la oración que contiene información sobre el sujeto, lo que se dice de él o realiza la acción. Puede incluir el verbo y otros complementos. Y seguimos con el verbo y los complementos para explicar un poco más. El verbo indica la acción que realiza por el sujeto o su estado, por ejemplo, correr, leer, etc. Esto ya lo expliqué antes, entonces no vamos a profundizar. Complementos. Puede incluir objetos directos, objetos indirectos, complementos, circunstanciales, entre otros. Por ejemplo, un libro, su amigo, la casa. Entonces, la estructura básica de la oración es sujeto más predicado. Un ejemplo es, un ejemplo de sujeto es María y un predicado es lee un libro todos los días. Entonces, la estructura completa es María lee un libro todos los días. Y hasta ahí queda mi explicación. Muchas gracias por ver y atender. Y hasta pronto.